permitirnos estar otra vez reunidos, confiando en ti y en la obra que sigues adelante en cada uno de nosotros. Tú eres el Señor de la iglesia, eres el dueño de nuestras vidas. Y gracias porque todo lo que tú haces, Señor, es perfecto, es bueno, es agradable. Y gracias por poder ser nosotros beneficiarios de esa gracia tuya que nos das en Cristo Jesús, para tener, Señor, la vida eterna, la seguridad eterna, pero también la confianza de que estás con nosotros. Y eso es suficiente, Señor. Gracias por permitirnos abrir tu palabra este día y que seas tú, Señor, quien nos enseñes, que seas tú quien fortalezcas nuestro espíritu para seguir adelante. Te alabamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy quiero invitarles a que meditemos en la palabra del Señor y en estos tiempos especiales donde tenemos que vivir de esa misma manera situaciones muy especiales y que nosotros podríamos decir que son únicas. Pero es interesante ver que a través de la historia, todo lo que el Señor ha hecho en el mundo desde la creación misma, a través de cuántos siglos, de cuántas generaciones, de cuántas personas que han pasado, digo yo, por las manos del Señor, donde Él ha escogido y ha usado tantas personas. Cada uno, yo creo que llegó un momento donde dijo lo mismo, ¿no? Estamos viviendo situaciones únicas y especiales. Y en ese orden, uno encuentra muchas cosas que le fortalecen, ¿no? Que le animan para decir, no somos los únicos. Y miramos hacia allá y encontramos personas que vivieron situaciones parecidas o peores, más duras. Pero una cosa sí encontramos en común en toda esa historia, es que el Señor siempre tuvo control. Y el Señor siempre llevó a cabo las cosas conforme a su plan, conforme a su propósito. Y siempre tuvo control de todo. Entonces todo eso nos motiva, por supuesto, a una cosa muy importante. Es la que vamos a hablar esta mañana y es confianza en el Señor. La confianza en el Señor. Y hay tantas cosas en la Escritura que nos llevan a pensar en eso, porque la realidad es que Dios es Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. Y eso, aunque el mundo quiera y el hombre quiera cambiarlo, verlo de otra manera, no se puede cambiar. El diseño divino es que Él es el creador y todo lo demás es creación, y nosotros creación especial. Por lo tanto, dependientes de Él en todo. Hay situaciones de la vida donde el Señor nos permite ver ciertas cosas como más de cerca, pero que el mensaje siempre es, confías en mí. Porque la lucha es a no confiar en Él, a creer que podemos todo, que en nuestras manos está todo y que de nosotros depende todo. Pero la realidad es que Dios es el dueño, es el todopoderoso y nosotros estamos en sus manos. ¿Eso qué es? Una invitación a que creamos en Él, a que confiemos en Él. El pueblo de Israel siempre tuvo un problema y es su incredulidad. Sufrió muchísimo por eso. Muchos muertos por eso, por no confiar en Él. La incredulidad fue duro. Dios les mostraba muchas cosas y les daba muestras de su poder, de su grandeza. Sin embargo, ellos corrían a hacer sus imágenes y adorar sus imágenes, sus becerros de oro, tantas otras cosas que ellos hicieron. Y a veces decimos, tremendo esos israelitas, pero nosotros de otra manera somos muy parecidos a ellos. Por lo tanto, una de las cosas muy importantes es exactamente eso, ¿no? La fe, la confianza en el Señor. Lo que Dios quiere es que confiemos en Él, que confiemos. Pero esa fe de la cual habla la Biblia, de esa fe genuina, de esa fe verdadera, no es una fe ciega, una fe de decir, listo, yo voy a confiar, porque podemos confiar en nosotros mismos, en cosas y esto, no. La fe genuina es en el Dios que hizo los cielos y la tierra y que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para darnos una vida nueva, una vida eterna, para volver a ser como al comienzo y tener una relación eterna con el Señor.
Es la confianza en ese Dios, no en otras cosas, no en otros asuntos de la vida. Por eso, en Hebreos capítulo 11, vamos a mirar los versículos 23 al 29. Hebreos capítulo 11, 23 al 29. Que el escritor de Hebreos nos lleva allí a mirar como un resumen que es llamado allí los héroes de la fe, y de cada uno resalta una serie de cosas, personajes muy importantes en la historia bíblica, ¿no? Porque para el mundo fueron nada, digamos, ¿no? Despreciados, desechados, pero para Dios está el registro en su palabra de estos grandes personajes. En estos versículos, que ya les voy a pedir que me ayuden a leerlo, así que alístese para leer cada uno de a uno, vamos a leer. Vamos a ver que la idea del cristiano y la idea del creyente es que viva, pero viendo lo invisible. Eso es lo que dice la Escritura, cuando dice que ya nosotros tenemos que andar por fe, no viendo lo que es, sino lo que no es, que aprendamos a vivir conforme a aquello que no podemos ver, pero que por supuesto es real y es lo más importante. He tomado la sección de Moisés, correspondiente a Moisés, porque son varios personajes que se mencionan ahí. Pero si notan en estos pasajes, 23 al 29, ¿cuántas veces se repite, o cuál es la frase que más se repite, más bien? Por la fe. Por la fe. Y es interesante eso, ¿no? Que podríamos resumirla por la confianza en Dios. Por la confianza en Dios. Para el cristiano de hoy, decir que por la fe o por la confianza en Dios es igual a decir por la confianza en ese Dios que hizo los cielos y la tierra, que envió a su Hijo a morir en la cruz y que nos ha dado a nosotros salvación. Es en ese Dios que envió a Jesucristo para salvarnos, pero que también hizo todo y que es el dueño y señor de todo. Y esa fe y esa confianza va creciendo en nosotros y es lo que va haciendo que podamos vivir una vida como viendo al invisible, dice en otra parte. Y es ver realmente lo invisible y ver eso que hay allá, que no podemos nosotros ver exactamente, pero ¿qué? Pero que vemos los hechos, pero que vemos cosas muy importantes, ¿no? Entonces, viendo lo invisible. Otra cosa interesante en esto es, si nosotros miramos hacia arriba, vamos a tener un panorama, pero si miramos hacia abajo, vamos a tener otro. Y es lo que la Biblia dice, ¿no? Poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando ponemos la mira en las cosas de abajo, siempre va a ser y vamos a ser motivados a todo lo que hay en la tierra, a lo pasajero. Allí en la tierra que hay tristeza, dolor, muerte y todas esas cosas que salen de lo pasajero. Porque siempre nos lleva a pensar en eso, ¿no? Y es, pero esto se va a acabar. ¿Hasta cuánto va a durar esto? Y pensamos en la muerte y decimos, ¿y cuánto voy a durar? Y todo eso que genera un ambiente así, ¿no? De dolor, de tristeza, de desesperanza, de agonía en muchos casos. Cuando se pone la mira arriba y empezamos a meditar en aquel que hizo los cielos y la tierra, en aquel que controla todo, en aquel que es revelado en su palabra y que nos muestra tantas maravillas que ha hecho a través de la historia y que tenemos el registro y que es el mismo Dios de hoy y que sigue hoy igual, pues téngalo por seguro que el ambiente es otro, un ambiente de gozo, de alegría, a veces más allá de eso, decir, uy, yo quiero estar pronto allá, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas, esa es la diferencia en lo que dice la Escritura. Pero yendo a Hebreos, capítulo 11, versículo 23, vamos a ver que la fe genuina descansa en lo invisible, ¿no? La fe genuina descansa en lo invisible, obrando de manera visible. Porque no podemos hablar tampoco de una fe que no tiene obras. La fe genuina, la fe en ese Dios del que estamos hablando, el Dios nuestro, de la palabra, es, por supuesto, aquella fe que produce obras, ¿no? Hechos, y no solamente un decir, ¿no? Por eso en estos tiempos de duros, de muchas dificultades, muchas personas que desean confiar hoy están en el suelo.
y con razón, ¿no? ¿De dónde está su fe? Entonces, para hablar un poquito de la fe, antes de mirar lo que tenemos allí, la fe es un concepto muy importante, muy clave en la Escritura, porque es la manera de relacionarnos con Dios. El justo vivirá por la fe y el justo es salvo por la fe. Son cosas muy importantes que tienen que estar ahí. Yo soy salvo por la fe y también tengo que vivir por la fe, que quiere decir, sigo confiando ahora en la vida y dando cada paso en confianza en el Señor. Así que esa es la idea general. Vamos a ver 5 cosas ahí, tomando como base esas 5 frases. Por la fe, por la fe. ¿Qué pasó por la fe? Según lo que vimos ahí, ¿qué pasó por la fe? Obviamente este texto nos remite al Éxodo, que es donde el pueblo de Israel llegó a Egipto con José. Después de José estar allí, ser el gobernador, vino otro faraón y este dice que ya no conocía a José, entonces las cosas le cambiaron. Le cambiaron, entonces ahora el pueblo de Israel que estaba allí en Egipto se convirtió en esclavo de los egipcios. Y de una manera tan dura, donde el pueblo era esclavizado y sometido a cosas terribles, entonces pasa mucho tiempo allí y ¿qué sucede? Dios levanta un hombre, Moisés, y ese es el que vamos a hablar, a tomar como ejemplo de fe, y que nos ayuda muchísimo a nosotros en estos días también a confiar en el Señor. Y no solamente decir confiar, sino que esa fe, y cuando obramos por fe y confiamos en el Señor, entonces ¿qué sucede? Vamos a ver cosas muy grandes. Eso es real, eso es real. En el versículo 23, por ejemplo, mirando ahora sí más en detalle, dice, por la fe Moisés. Por la fe Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Dice que por la fe Moisés cuando nació, y note que ya estaba en acción la fe en Dios. Y Moisés apenas estaba naciendo. Por la fe, cuando Moisés nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron que niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Bueno, este niño no era cualquiera tampoco, ¿no? Dice que era hermoso, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí la primera cosa, tomada del ejemplo de Moisés. Y la primera cosa es que por la fe fue preservada la vida de Moisés. Por la fe, la vida de Moisés fue preservada. ¿Qué quiere decir eso? Que el solo hecho de que Moisés viviera fue un asunto de fe también. Pero aquí un asunto de quién, si Moisés apenas estaba naciendo. ¿De quién fue la fe? Si ustedes miran ahí el texto. De los papás de Moisés. Y a veces los honores se los lleva Moisés solito, ¿no? Y Moisés tremendo, pero quienes realmente ya venían en el asunto, es decir, confiando en el Señor, sus padres. ¿Cómo se llamaban a propósito? Buena pregunta, ¿no? Amram y Jocabed eran los padres. Según Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 3, y también está en Números, cuando dice allí de ellos, ¿no? Entonces los padres de Moisés creían en Dios. ¿En cuál Dios? En el Dios que había llevado a Israel hasta Egipto. En el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, en el Dios de José. Ese que había llevado a José a ser gobernador de Egipto y todo eso, en ese era aquel que ellos confiaban plenamente. Por eso ellos obraron de esa manera. Y por eso decía, la fe note cómo tiene obras. ¿Cuál fue la obra de ellos? De los padres, porque ellos confiaron realmente en Dios. Y dice que fue escondido. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? La situación que se presentó en el momento es que el rey de Egipto, el faraón, dio un decreto donde decía que todos los niños varones que nacieran varones, ¿qué? Tenían que morir. Tenían que morir porque el pueblo de Israel se multiplicaba y se multiplicaba en Egipto y ese es un problema muy serio para ellos. Entonces, todo niño varón que nazca hay que matarlo. Fue la orden del rey. ¿Sí? Pero ¿qué hicieron los padres de Moisés? Amram y Jocabed. Dijeron, no, vamos a esconderlo. Y exactamente lo escondieron por 3 meses y dice que lo tuvieron en su casa, viviendo con ellos esos 3 meses, escondiéndolo,
Pero también dice, ¿qué más? Dice, no le temieron al decreto del rey. Y uno podría decir, bueno, ¿y eso qué? Ellos no le temieron al rey, y era el faraón, la máxima autoridad en ese momento, y yo creo que el rey más importante de la tierra en ese momento. ¿Y qué hicieron ellos? Confiar más en el Señor que en ese rey. ¿Eso qué es? Eso es fe. Eso es fe. Entonces, para tener en cuenta, ¿no? Cómo la vida de Moisés fue preservada por la fe, en este caso, de sus padres. Claro, podemos decir, ese era el propósito de Dios, Dios quiere llamar a Moisés, Dios no sé qué, todo eso sí. Pero no podemos perder de vista que el ser humano, el creyente, siempre es responsable. Claro, Dios hizo todo. Pero aquí los padres fueron muy responsables. ¿En qué? En confiar en Dios y ver la obra que Dios iba a hacer. ¿Cuál fue la obra? ¿Qué resalta ahí? Podríamos verlo como algo sencillo, ¿no? Y es que fue preservada la vida de Moisés. En ese ambiente que vivían, donde todos los judíos tenían que morir, los varones, pues tener vida, un niño era un milagro. Era una obra muy grande. Y mucho más cuando Moisés, seguro, Dios lo había llamado y apartado desde ahí para una obra muy importante. Entonces, por la fe de estos dos personajes, padres de familia, los papás de Moisés, entonces obraron en fe y la vida de Moisés fue preservada para el propósito de Dios, cuidando el Señor de cada uno de los detalles, porque había mucho que hablar para ver de todos los detalles que se dieron en esa preservación de la vida de Moisés. ¿Dios respaldó lo que ellos hicieron? Claro que sí, claro que sí. Porque llegó un momento donde ya no pudieron mantenerlo más escondido. Entonces, bueno, pues echémoslo ahí en la arquilla a ver, y echémoslo al río a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué harían ellos después de echarlo al río? Seguro dijeron, Señor, pues tú eras como último recurso, porque ya no pueden aguantar más. ¿Y qué otro detalle tuvo Dios en toda esa historia? Pues precisamente que la hija de Faraón lo tomara como su hijo y lo criara entonces en Egipto de una manera muy especial. Y buscó a su propia mamá, la mamá de Moisés, para que lo cuidara. ¿Quién hace todas esas cosas? Que podríamos decir, qué casualidad, ¿no? Que sea la misma mamá la que lo haya tenido y criado el resto. Bueno, en otro escenario, ¿no? En Egipto. Solo lo hace Dios. Pero ¿cuándo realmente podemos ver ese tipo de obras? ¿Cuándo realmente podemos ver ese tipo de milagros? Porque esos son milagros también. ¿Sabe cuándo? Cuando se confía en el Señor. Y estos personajes confiaron en el Señor. Obraron. Lo que vieron para hacer en ese momento, en su confianza en el Señor, lo hicieron. ¿Y cuál fue la obra? Pues la vida de Moisés fue preservada en ese momento. Una segunda cosa, en los versículos 24 al 26, dice, por la fe Moisés, ahora sí, siguiendo el ejemplo de los padres, ¿no? Por la fe Moisés, hecho ya grande, vea, ya estaba hecho y derecho. ¿Qué hizo Moisés? Primero, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? ¿Qué les dice el texto? Porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón. Qué tremendo, ¿no? Porque Moisés sí tenía realmente. Pues hijo de la hija de Faraón, tenía todo. Riquezas y todo lo que él quisiera tener lo tenía. Y lo que quería conseguir también lo podría conseguir. Sin embargo, ¿qué dice? Todo eso no lo tuvo como lo más importante. Pero había una razón para eso, ¿no? Y era que era donde estaba su mirada. Su mirada, su enfoque, su visión de la vida, como quieran llamarle, ¿dónde la tenía él? La tenía en el galardón. Y eso quiere decir en el premio que Dios da a todos aquellos que confían en él.
es eso, ¿no? Dios habla también en otra parte de la fidelidad, de ser fieles, de lo que se requiere es que seamos fieles. Fe y fidelidad son así, vean, una sola cosa. Entonces, por la fe, la segunda cosa, por la fe, ¿qué hizo Moisés? Despreció todos los beneficios terrenales. Por la fe, por confiar en Dios, por esperar en Dios, por seguir al Señor. Y lo que él dice, ¿qué hizo? Despreció. Despreció todos esos beneficios terrenales. Y si hablamos de beneficios personales, pues ya mencionábamos uno. ¿Qué no podía tener Moisés? Plata, oro en ese momento, poder, todos los beneficios que podamos imaginarnos, él los tenía a su disposición. ¿Cómo sería entonces la fe de este hombre? Si puede decir no. Eso nos lleva a pensar en otros personajes que hicieron algo parecido, ¿no? Pablo, ¿qué dijo de todas sus cosas? ¿Las he tenido por qué? Por basura, dijo él. Por amor a Cristo, por seguir a Cristo. Entonces, aquí estamos hablando de un Moisés ya hecho y derecho, probablemente cercano, muy cercano a los 40 años ya. Ya saliendo de toda de recibir toda esa formación egipcia, que era de lo mejor que había, ¿cierto? De conocer todo lo que era allí un imperio, un reino de ese momento, duro, grande, que dominaba y todo eso. Ahora entonces resalta de él también la fe. O sea que en medio de lo que él vivió en Egipto, su fe seguía en el Señor. ¿Qué hicieron los padres con ese niño? Imagínense. ¿Y qué hizo su mamá, que fue la que estuvo realmente criando? Para que a esta edad fuera un hombre de estas calidades, ¿no? Hablando de su confianza en Dios. Despreció entonces, para repasar algunas cosas allí, despreció una posición muy importante, que era llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso no lo tenía cualquiera, eso era único. Despreció el gozarse en los deleites temporales del pecado. Todo lo que el pecado ofrece, él lo había podido tener. Si hubiera querido, lo había podido tener. ¿Quién nos iba a querer meter con el hijo de la hija de Faraón? Imagínense. Mujeres, dinero, vicios, de todos los placeres, los había podido tener. Otra cosa, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, es que no era simplemente decirle no a las riquezas. Era que si decía no a las riquezas, entonces él había escogido ¿qué? Sufrir allá con su gente, con su pueblo, con el pueblo de Dios. ¿Cómo estaban ellos? ¿En qué condición? Esclavos, sufriendo, les doblaban las cargas y ¿qué no hacían con ellos? Y él escogió, sabía que eso era lo que le esperaba, sufrir con el pueblo de Dios o siguiendo a Dios en ese sentido. Pero no solamente eso, sino que tomó como mayor riqueza el vituperio. Tomó como mayor riqueza el vituperio, y esto para nosotros los creyentes es muy importante. Tomó como mayor riqueza, es decir, que es más valioso sufrir por Cristo, sufrir con el pueblo de Dios, que todo lo que el mundo ofrece. Eso fue allá y eso es ahora. Y ese vituperio es una palabra que quiere decir cosas duras, ¿no? Es como aquello que pueden decir de nosotros, ¿no? ¿Qué pueden decir de un personaje como Moisés o de una persona que tiene tantas riquezas y las deja por seguir a Cristo y aún pasar necesidades? ¿Qué pueden decir de una persona de esas? Está loco. Siendo así como bien hablado, ¿no? No, ese es un torpe, ¿sí o no? Ese es un bruto. Eso es lo que dice nuestra sociedad hoy día. Y diría, ¿no? Este está loco, bruto, este es un tarado completo, ¿no? Que hace eso. Esa palabra vituperio tiene que ver con difamación, tiene que ver con desprecio, tiene que ver con persecución, todas aquellas cosas que pueden hacer que una persona desprecia esto, ¿no? Cuando una persona desprecia eso. ¿Despreció qué más? Los tesoros de los egipcios. Y ahí sí que había, ¿no? Posesiones, riquezas, dinero en cantidades, todo eso. Sin embargo, él dijo, ¿no? ¿Qué puede hacer con eso? Muchísimas cosas. Sin embargo, dijo, no. Y la razón final, para enfatizar, es porque
La diferencia estaba en la visión que él tenía de la vida. ¿Dónde estaba su mirada? Y su mirada estaba en el galardón, en Dios. Es interesante eso, ¿no? Poder recibir un premio de parte de Dios o una recompensa, que es lo que realmente él dice allí, ¿no? Cuando habla del premio, ¿no? O del galardón. Que Dios lo premie por ser fiel. A la larga Dios no va a premiar porque hagamos grandes cosas. Va a premiar por ser fieles, que es confiar en Él, esperar en Él y seguir ahí en lo que Él dice y tiene para que hagamos. Entonces la segunda cosa que hizo por la fe es que despreció todos los beneficios terrenales, oiga bien. Podríamos decir también que cuando hablamos de despreciar los beneficios terrenales, no es que dijo eso ya no sirve para nada, no es la idea, sino que eso ocupa su lugar y su lugar es eso, el segundo lugar. Dios es primero y todo lo demás, poquito, mucho, lo que tenga, si Dios lo pone en la posición que sea, siempre que eso sea ¿qué? Segundo lugar, no el primero, de ninguna manera. Para que no quede la sensación que de pronto es que todo eso toca cogerlo y botarlo, ¿no? Ahora, entonces, desocupar las cuentas, mirar todas las bienes y propiedades, desecharlos. No, es que eso tenga ya su lugar después de Dios. La tercera cosa está en el versículo 27, dice, por la fe, mismo Moisés, ¿qué pasó? Dejó a Egipto. Dejó a Egipto. Eso lo dice que lo hizo por la fe también. Por confiar y seguir la línea de confianza en el Señor, dejó a Egipto. ¿Qué era Egipto para él? ¿Qué significaba Egipto para Moisés? Donde vivió, fue formado, recibió todo por 40 años. Muy importante pensar en eso. Pero dice que dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. No temiendo la ira. Tampoco le tenía miedo al rey. ¿Por qué? ¿Por qué no le temía? Porque se sostuvo como que, como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Es decir, para Dios, para Moisés, Dios era muy real. Muy real. Y por eso él realmente veía lo que era invisible para muchos. Y eso pasa en la vida cristiana. Cristianos que ven muchas de esas cosas que son invisibles para otros. Y hay cristianos que por falta de crecer, por falta de avanzar, hay muchas cosas invisibles que no las pueden ver todavía. Pero eso tiene que ver con la fe, crecer en el Señor, confiar en el Señor. Entonces, por su confianza en Dios, ahora Moisés, ¿qué sucede? ¿Qué hace? Abandona toda su comodidad, porque realmente Egipto para Moisés era sinónimo de comodidad. ¿Cómo no iba a estar cómodo? Una camita full, ¿sí o no? Tal vez en las películas, muchos han visto qué hacían con Faraón y con la mujer de Faraón, ¿no? ¿Cuánta gente tenía a su servicio, por ejemplo? Muchísimos. Si tenía que andar por alguna parte, le hacían calle de honor, ¿no? ¿Eso qué es? Comodidad, sentirse bien, ¿cierto? Importante. Si se iba a bañar, ¿qué hacían? Lo restregaban, claro. ¿Qué más le hacían? Si estaba haciendo un poquito de sol, eso habían como 3 con una serie de parasoles, ¿no? Para que no lo tocara el sol y no le hiciera daño. Y muchísimas otras cosas más. Se han visto, ¿no? En películas, imágenes y todo eso. Pero la realidad, ¿cuál sería? Probablemente mucho más que eso. Comodidad, ¿no? ¿Cómo se sentía el hombre? Espectacular. Con todas las comodidades. Poniéndolo en la situación de hoy, ¿qué sería la mayor comodidad para un hombre? Para una mujer en estos días, ¿no? Pues, por ejemplo, no cocinar, ¿sí o no? Que le pasen ahí. Aquí está su desayuno, aquí está su almuerzo, aquí está su comida. La camita ya bien perfumada, bien rica, bien tendida, bien limpia, bien, de todo, ¿sí o no? Un tapete desde la sala para llegar a la alcoba donde no sienta frío en sus pies, nada. ¡Uy, tremendo! ¿No? Bueno, probablemente haya quienes tienen todo eso, ¿no? Pero todas esas son comodidades que el ser humano puede llegar a tener. Y en Egipto seguro
Moisés tenía todo eso y más, ¿no? Sin embargo, ¿qué hizo con eso? Lo abandonó, lo dejó. Claro, de los detalles y las circunstancias, Dios tuvo cuidado, ¿no? Para que eso se diera como él quería. Abandonó Egipto entonces, pero también dice que no temió al rey, no le tuvo miedo al rey. No le tuvo miedo en la situación de decir me voy, ¿no? Por ejemplo, aunque se dio la situación del egipcio cuando mató al egipcio y eso hizo que tocaba correr de allí. Sin embargo, eso significaba ser un perseguido por parte de todo el imperio egipcio en ese caso. Sin embargo, él no tuvo miedo a eso. Pero vemos la razón porque se sostuvo como viendo al rey invisible, al que estaba por encima de Faraón. Y eso le llevó a confiar y decir, pues aquí tocó arrancar para el desierto, que fue lo que sucedió. Después de todas esas comodidades, ese es el otro agravante, podríamos decir. No solamente era dejar todas las cosas de Egipto, sino que para donde tenía que huir, para donde tenía que irse, le esperaba el desierto, donde nada de eso había, donde todas las cosas eran totalmente diferentes. Entonces, por la fe, Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Y qué bueno, ¿no? Poder aprender eso. Que uno pueda mantenerse así en la vida cristiana, como viendo al invisible, es decir, a Dios, aquel que hace las cosas mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar, aún aquellas cosas que nosotros no vemos, pero que son reales. Entonces, eso, ¿no? Como viendo al invisible, no temiendo al faraón, no temiendo a las grandes potencias y autoridades que a veces nos parece que son las que dominan y hacen y deshacen en este mundo, ¿no? Todo eso está bajo el control de Dios también. ¿Cuántas cosas hacía Faraón en ese tiempo? Peores que las que se ven hoy en materia de gobiernos y normas y leyes en este mundo. Y por esa razón entonces abandonó Egipto, dejando todas sus comodidades, donde estaba totalmente seguro. Sin embargo, se salió de ahí, porque él veía algo mejor que eso en ese momento, en medio de las circunstancias. Número 4, versículo 28. Por la fe, otra vez, por la fe, que era lo que movía entonces, su confianza en el Señor. Y una pregunta antes de seguir, ¿no? ¿Qué habría en la cabeza de Moisés cuando hablamos de fe? O sea, ¿en qué confiaba él? Por supuesto en Dios, pero ¿qué le hacía ver a Dios o a un Dios tan grande y tan poderoso? ¿Qué había en la cabeza de él, ¿no? Por supuesto, nos remitimos a lo que hicieron sus papás, lo que le enseñaron. Pero seguro que lo que los padres le enseñaron a este niño fue todo lo que ellos recibieron de lo que Dios había hecho a través de José y todos sus antepasados en Egipto, ¿no? ¿Cómo Dios hizo eso? Porque si nos remitimos a la historia de José, pues sabemos también cómo Dios llevó todas las cosas para llevarlo a él hasta donde lo tuvo, ¿no? ¿Para qué? Para beneficio de mucha gente, dice. Entonces, todo eso para mirar un poquito el contenido de esa fe que había en Moisés. Por la fe Moisés, entonces, ¿qué hizo ahora? Versículo 28, ¿no? Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Qué se ve ahí? Fe. Tuvo que celebrar la Pascua con todo su pueblo, con todos los israelitas. Y recuerden que la Pascua es exactamente la salida, lo que ellos celebran, como dijo hasta hoy, es la salida de Egipto. O de otra manera, la liberación de la esclavitud bajo los egipcios, que tiene un significado muy importante. ¿Por qué dice que por la fe celebró la Pascua? Porque ahí estaba Moisés totalmente confiado de que Dios iba a sacar su pueblo de allí, iba a liberarlo de esta esclavitud. Y por eso exactamente celebran. ¿Qué les dijo Dios que hicieran para celebrar esa Pascua? ¿Y cómo vemos la fe ahí? La fe ahí. Primero, tenían que matar un animal, hacer un sacrificio con ese animal, matarlo y obviamente también comer. Pero con la sangre tenían que pintar los dinteles de las puertas, ¿no? La parte de las puertas, marcarlas con la sangre de ese animal. ¿Y por qué iban a hacer eso?
¿cierto? Porque para nosotros hoy parece locura. Pero ¿qué había en ellos al hacerlo? Pues había fe, confiaban en que iba a ser así. ¿Por qué lo hacían? Por fe. Ahora, ellos habían podido ponerse a investigar por qué hacían eso, ¿no? ¿Por qué tienen que hacer eso? ¿Por qué Dios les mandaba que sacrificaran un animal? Conocer la historia del animal, y por qué esto y aquello, y meterle toda la ciencia y la cosa. Investigar todo eso a ver por qué. ¿Ustedes creen que ellos se pusieron a eso? Y esa es la importancia de la fe, ¿no? Ellos lo hicieron ¿por qué? Porque quien lo decía era Dios. Y ahí no hay margen de error. Si Dios lo decía que era así, era así. Y porque si lo hacían, ¿qué iba a suceder? Iban a ser salvos. Iban a ser salvos de la muerte. De que sus primogénitos no murieran igual que los egipcios. ¿Qué hicieron? Pues confiemos en lo que Dios dice. Dios manda esto y nos dice que de eso vamos a ser liberados, hagámoslo, y lo hicieron porque confiaron en Dios. Celebró la Pascua y marcaron las puertas con la sangre, matando el cordero, confiando en que Dios les mandaba hacer eso y que ese cordero era el reemplazo de la vida de cada uno de esos primogénitos israelitas. Ese cordero moría por ellos. Eso es lo que ellos confiaban. Y creyendo en la sangre del cordero para no ser muertos igual que los egipcios. Por eso untaban la sangre en las puertas. Todo eso es ¿qué? Fe, ejemplos de fe. Y Moisés estaba al frente del asunto, está confiando que eso era real. Entonces, por la fe Moisés celebró la victoria de su liberación. Y eso es muy importante. Todo eso fue por fe. Lo hicieron por fe. Podríamos decir también que él celebró la salvación, ¿cierto? De la muerte, como dice el texto. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos. ¿Quién era el que destruía a los primogénitos? Dios mismo. Dios mismo era el que destruía los primogénitos. Y ellos hicieron todo eso confiando de que si lo hacían, sus primogénitos, los israelitas, no iban a ser tocados. Confianza en eso. ¿Cuántas cosas hay en la palabra de Dios? Aún cuántas de ellas las sabemos. Sin embargo, ¿qué pasa? No se ven por ningún lado. ¿Por qué? Porque falta confiar en el Señor. Y número 5, ¿qué más pasó en el versículo 29? Por la fe, ¿qué sucedió? Pasaron el Mar Rojo. Como por tierra seca, ¿no? Pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo que los israelitas, no, listo, pasemos y también los vamos a agarrar allá, ¿no? ¿Qué pasó? Fueron ahogados. No era solamente un milagro y una señal que Dios hacía. Era un milagro y una señal que él hacía con un propósito, y era que los israelitas pasaran. No era para que pasara todo el mundo. Y eso es una lección interesante, ¿no? Muchas cosas Dios hace solamente para beneficio de su pueblo, de sus hijos, no de todos. Él es Dios y lo hace de esa manera. Por la fe Moisés superó pruebas imposibles. Por la fe. Por la fe pasó eso y Moisés experimentó eso. Y si el pueblo experimentó eso, algo que era imposible. Yo creo que en qué cabeza, antes de que sucediera allí, en qué cabeza de israelita podía estar eso, ¿no? De que ese mar se podía abrir y pasar por ahí. De ninguna manera. De esa misma manera, cuántas cosas que son posibles para Dios en nosotros no tenemos ni la idea, ¿cierto? De que suceda. No se nos ocurre nada de eso. Pero en este caso, Dios hizo algo tan grande. Y vemos qué pasó con Moisés, ¿no? Porque cuando Moisés llega frente al Mar Rojo y todo el ejército de los egipcios detrás, yo digo, ¿este hombre qué? ¿Qué pudo pensar allí? Y entonces le dice al Señor, bueno, Señor, ¿y aquí qué? ¿Y qué le dice Dios? Una palabrita muy importante en materia de fe. ¿Qué le dice?
¿Quién la recuerda? A ver. Le dice, marchen, marchen, y resulta que lo que está de frente es el mar. ¿Y lo que tienen atrás qué es? El ejército de los egipcios, que venían a matarlos. Eso no venían a otra cosa, ¿no? Y le dicen, marchen. ¿Y qué hizo Moisés? Para mirar el otro lado humano de la realidad de la fe de Moisés. ¿Qué hizo? Al mar, al agua, como decimos. Y cuando se mete al agua, entonces, el mar se abre. Qué ejemplo tan espectacular de la fe, ¿no? Puede ser que muchas cosas en nosotros los creyentes de hoy están ahí y no las vemos. ¿Por qué? Porque no damos el paso de meternos al agua. Y estamos diciendo, Señor, tú eres espectacular, grande, poderoso, majestuoso, y eso en materia de teología, cualquier cantidad de palabras decimos. Pero ¿qué sucede? No damos el paso. No queremos mojarnos. Y entonces no vemos todas esas cosas, todas esas maravillas que Dios puede hacer. ¿Falta eso? Bueno, al agua. Y argumentamos y podemos argumentar muchísimas cosas para no dar ese paso. Increíble, ¿no? Pero después, ¿qué sucede? Suceden muchas cosas como le sucedió a los israelitas también. En vez de eso, ¿qué hacen? Se inventan becerros de oro, a los cuales quieren adorar y buscar a Dios. A eso sí. Pero a lo que Dios dice y a lo que Dios nos pone ahí de frente para hacer, eso sí no. Nos quedamos solamente con la teoría, con las grandes ideas, pero que no son llevadas a la práctica. Por eso muchas cosas no se ven. No estoy hablando simplemente de que entonces suceda de que alguien ore y entonces el coronavirus se acabó. Pues tampoco, ¿no? O que un mar se abra. Pero sí de cosas muy puntuales para la vida misma, para el beneficio de cada uno de los creyentes, se dé. Y la fe entonces se refunde, o la fe está puesta en un Dios que puede ser manipulable, en un Dios humano que alguien se inventa y quiere confiar en eso. Por la fe Moisés superó pruebas imposibles. Pero la Biblia dice de que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y eso es lo que Él quiere que confiemos, en lo que es imposible. Porque lo que es posible para nosotros, pues fácil lo hacemos, ¿no? Pero lo que es imposible para nosotros, ahí es donde toca metérnosle y mirar cómo nos le metemos, ¿no? Porque de otra manera no se van a ver cosas mayores. Entonces, pasaron el Mar Rojo como en seco, dice, siguiendo la instrucción divina que simplemente les dice marchen. Y eso que sucedió ahí no sucedió solamente con el Mar Rojo, porque después siguió todo aquel recorrido de 40 años en el desierto, donde vieron cualquier otra cantidad de cosas, donde Dios les decía simplemente hagan esto. Es decir, confíen en mí y háganle. Esa fue como la directriz de Dios durante el desierto. ¿Y cuántas cosas vieron ellos? Reales de Dios. No había agua en el desierto. ¿Qué les dijo Dios? Vaya a la peña. Y la peña dio agua en medio del desierto. Y no había que comer. Y entonces, ¿y pan de dónde? Pues del cielo caía y allá había maná. Y estos tan exquisitos y tan exigentes dijeron, no, pero es que queremos carne también. Y carne en el desierto. ¿Qué hizo Dios? Allá les mandó codornices, ¿no? Y comieron hasta por las orejas. Y después entonces, tampoco le creían a Dios. Muchos de ellos, ¿no? Y por no confiar en Dios, muchos de ellos murieron en el desierto y prácticamente toda la generación del desierto murió por no confiar en el Señor, por incredulidad, dice. Y finalmente, siguiendo lo que dice el texto, versículo 29, y intentando los egipcios hacer lo mismo, es decir, seguirlo como ellos pasaron, entonces nosotros también pasemos. Dice que fueron ahogados. Dios salvó y pasó por el
por el mar como en seco, dice a los israelitas, pero eso no era para los egipcios también, y menos porque venían persiguiéndolos para matarlos. Entonces Dios los ahogó ahí. Por la fe entonces Moisés pasó el mar rojo como en seco, protegido por Dios. Dios le abrió el campo para que ellos pasaran y cogió a los enemigos y los dejó allá. Eso fue lo que Dios hizo. ¿Qué lección tenemos ahí? Para ver al invisible, ¿qué puede hacer Dios? Hablamos de la protección de Dios a veces. Y mire cómo Dios protegió al pueblo, no solo de que pasara bien, sino de que ya el enemigo tampoco les hiciera daño. Todo eso lo puede hacer Dios. Lo que necesitamos es ver más allá qué hay, qué puede hacer Dios. Y siguiendo la directriz de su palabra, podamos confiar en Él y esperar en Él y actuar, caminar sobre eso. Que nos trancan tantas cosas en este mundo, sí, repasemos eso, ¿no? Los padres de Moisés confiaron y Moisés fue preservado en su vida. ¿Qué fue la segunda cosa? Por la fe Moisés despreció todos esos deleites que el pecado da, ¿no? ¿Cierto? Que el mundo da. Y sabe que eso no es tan fácil, ¿no? Porque ¿qué ofrece el pecado? Cuántas cosas, ¿no? Que se convierten en vicios y sí es rico por un instante y después a sufrir. Ahí se ve el sistema diabólico tremendo, ¿no? Que es el que apoya todo eso. Gócese un minuto y sufra el resto de la vida o sufra tanto, ¿cierto? ¿Qué más hizo? Dejó todas las comodidades que tenía en Egipto, tremendo todo lo que tenía y hoy vea cómo el mundo busca eso, ¿no? La gente de este tiempo, ¿no? Y todo busca ¿qué? A tener comodidades, a vivir bien, a no sufrir, a disfrutar, a deleitarse, eso es lo que buscan. Pero se olvidan de que eso es pasajero. Y cuando habla de pasajero no es que voy a disfrutar 80 años en este mundo de eso, sino que mañana puede ser que ya no tenga la salud para disfrutar eso, ni la vida misma. Entonces se olvidan de eso. Celebró la victoria, ¿no? La Pascua. ¿Cuánto más nosotros como creyentes deberíamos vivir celebrando todo el tiempo la victoria que el Señor nos ha dado? Victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo mismo, y celebrar todo eso, ¿no? Porque ya la tenemos. Pero en vez de celebrar eso que está haciendo, más bien diciendo, no, aquí está chévere con ellos. ¿Sabe qué imagen entra ahí a mi mente? Y seguro que la de ustedes también. Lo que muchos israelitas hicieron en el desierto. Viendo los milagros de Dios, viendo la obra de Dios, y ellos ¿qué decían? Eso estaba mejor allá en Egipto, ¿no? ¿Y cómo estaban en Egipto? Esclavos. Allá los tenían contra el suelo, trabajando como burros, dicen por ahí, ¿no? Y sin embargo ahora decir, después de ver cuántas cosas había hecho Dios, y decir, no, allá estaba mejor la cosa. Por lo menos ya nos daban carnecita aquí. Nada, ¿no? Vivir celebrando, yo creo que es una de las cosas que como creyentes debemos hacer. Todo el tiempo viviendo y celebrando esa victoria que tenemos. Cuando el pecado nos asedia, decir, pero si el Señor ya nos dio la victoria sobre esto, ¿por qué no luchamos y rechazamos todo esto? Y todas las demás cosas que nos asedian en este mundo. Y finalmente entonces, ver o superar pruebas imposibles para nosotros y ver cosas que para Dios son tan posibles, ¿no? Terminamos diciendo que la fe genuina descansa en Dios y debe descansar en Dios. Es en Él, en ese Rey invisible al que no vemos, pero que por su palabra y por la creación vemos como tan real, ¿no? Por supuesto. Y se manifiesta en obras visibles, esa fe genuina que descansa en el Señor, se ve por supuesto en obras visibles, es decir, en que hacemos cosas realmente visibles, cosas que se ven y que son una realidad, y que por supuesto glorifican a nuestro Dios, al verdadero Rey que tiene control y dominio sobre todas las cosas, pase lo que pase en este mundo. Él sigue siendo el Rey, el gobernador, la máxima autoridad. ¿Por qué no seguirle?
¿Por qué no confiar en Él, rendir toda nuestra vida a Él y esperar solo en Él? Esa es la invitación hoy, a que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en esa tierra. En vez de seguir luchando y amargándonos la vida con los políticos de hoy, si hace, no hace, por qué no hace, por qué hizo aquello, pues pongámosla en el de arriba, que hace todas las cosas perfectas. Unas nos agradan, otras no, pero téngalo por seguro que al fin para nosotros los creyentes, todas las cosas son para bien. Así que les invito a que oremos, terminemos este tiempo orando. Y pues siempre digo, yo creo que confesándole nuestro pecado a Dios. Confesándole porque en muchos casos, en muchos momentos, no confiamos en Él. Nuestra confianza ha estado en otras cosas, pero no en Él, que sí lo puede todo. Aunque no entendamos unas cosas, seguro, es normal que no las entendamos. Pero lo que sí no es normal es que dejemos de confiar en el que dice que todo lo puede. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor, y permitirnos escudriñarla, pensar, Señor, en tantas y tantas cosas que tú allí nos revelas a nosotros. Gracias, Señor, porque eres el Dios santo, perfecto, todopoderoso, que estás con nosotros y que nos enseñas, nos animas, nos instruyes todo el tiempo a que confiemos en ti, a que esperemos en ti. Ayúdanos, Señor, a ser valientes para conocerte cada vez más y asimismo esperar y descansar, esperando solo en ti. Y de esa misma manera obrar, Señor, plenamente confiados de que tú puedes hacer maravillas, cosas que para nosotros son imposibles, pero que tú las puedes hacer. Son posibles, son reales. Ayúdanos a crecer y a buscarte de esa manera, Señor, a rendir nuestra vida de esa manera. Perdónanos porque son muchas las veces, Señor, donde desconfiamos de ti. Porque nuestra confianza ha estado en muchas otras cosas. En el dinero, en la posición, en nuestra sabiduría humana a veces, creyendo que sabemos mucho. Pero no ha estado en ti, Señor. Comprendiendo que tú eres el que lo sabes todo y que puedes guiarnos. Entendiendo, Señor, que tú eres el que tienes el poder para todo. Y a veces creyendo que nosotros podemos tantas cosas. Ayúdanos, Señor, a que busquemos en ti todo. La sabiduría, como nos dices. Las fuerzas, como lo que eres, el Dios Todopoderoso. Y descansar, Señor, sabiendo que la muerte, después de la muerte y todo lo que sigue, está en tus manos, Señor. Y nos dices que tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre, por toda tu bondad, por esa gracia maravillosa con que nos tratas, con la que nos has salvado entregando a tu Hijo Jesucristo, pero con la cual también nos tratas hoy, perdonando nuestros pecados, limpiándonos cada día, y nos das esperanza para que te esperemos para estar contigo por la eternidad. Muchas gracias, Padre, te damos por la vida de cada uno también, de los que están allí conectados en Zoom, por cada una de sus familias, por cada uno de los que puede ver, Señor, lo que eres capaz de hacer, lo que eres, Señor, en tu esencia como Dios Todopoderoso. Ayúdanos a confiar y esperar solo en ti, Padre. Muchas gracias. Te damos y te honramos y te glorificamos, porque solo tú lo mereces, Señor, en Cristo Jesús. Amén.